¿Qué tal, profesor? Gusto de saludarle. En nuestro grupo conformado por Gonzalo Aravena y Claudio Vallejos, queremos presentar el siguiente trabajo de la unidad con respecto al rol que ha cumplido el periodismo con los casos de corrupción ocurridos en nuestro país. Y uno de ellos que quisimos escoger fue básicamente el primero que salió a la luz pública, hace 25 años, específicamente en julio de 1997, en esta misma fecha en donde estamos presentando este trabajo, donde ocurrió un temporal que afectó a la zona centro y también sur del país, con lluvias, nevazones, cortes de caminos, anegamientos y también gente damnificada. Días antes de ese temporal, fueron entregadas unas casas en el sector de Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto, las que fueron conocidas como Casas Copeva, de la constructora de uno de los hermanos del exministro Edmundo Pérez Lloma, Francisco Pérez Lloma, quien era el dueño de esa propiedad, quien había ganado una licitación el año 1994 para la construcción de 600 viviendas sociales, las cuales sufrieron anegamientos, sufrieron también fatiga de material e incluso una solución parche nunca antes vista por parte de la empresa o en nuestro país, donde por fuera se les colocó nylon, lo que provocó múltiples bromas en esos años. Sin lugar a dudas, ese fue un caso bastante bullado, ya que el rol que cumplía el ministro de Vivienda y Urbanismo en ese tiempo, que era Edmundo Hermosilla, no cumplió su trabajo de ser un ente fiscalizador y de incluso dar las sanciones correspondientes con respecto a la mala construcción de las casas y también el gasto que todo esto provocó. Todo se destapó en un par de días, gracias a una periodista en práctica de Canal 13, más conocida como Matilde Burgos, quien hoy día está en CNN Chile, que con solo una pregunta en un punto de prensa destapó lo que había sucedido y del por qué estaban ocurriendo estas cosas, ya que el ministro del Interior era amigo personal e inclusive de la infancia del dueño de la constructora Copeva. Continuando con lo dicho por mi compañero recientemente, existe una pregunta en una conferencia de prensa, la cual es la que desata todo este primer caso de corrupción al aire, la cual la realiza Matilde Burgos en una conferencia de prensa. Ella le pregunta al ministro si realmente es cierto que recibió un regalo por parte de Pérez Lloma, que supuestamente había sido un lote de caballos corraleros que lo puso bastante nervioso. En ese momento Hermosilla se pone de pie, sin querer responder, diciendo que ya hace unos días atrás ya había aclarado esas dudas y corta abruptamente la conferencia de prensa. En ese momento, intimidado por las cámaras y por la tajante pregunta de Matilde, tuvo que contestar de su propia boca que sí había recibido específicamente un caballo corralero por parte de Pérez Lloma, el cual, contextualizando un poco, era el líder, el que guiaba esta empresa Copeva, la cual ya tenía tan mal renombre, por lo dicho por mi compañero, por lo forrado en nylon, a la primera lluvia, luego que se entregaron estas casas, se inundaron en Puente Alto y en otros lugares. Lo interesante también es que este dato de la existencia del caballo surgió de la investigación de María Octavia Rivas, que era periodista de La Tercera en ese entonces. También avanzando un poco en las negligencias que habían dentro de toda esta corrupción naciente, según Hermosilla, los descargos de Copeva, en el caso de la misma vivienda de Puente Alto, eran completamente inadmisibles. Abro comillas, según lo que él se refería. Por cuanto no es efectivo que los defectos que les afectan se originen en deficiencias de las especificaciones técnicas o de diseño impuestos por el Servio, las empresas postulan a las licitaciones con sus propios proyectos que incluyen especificaciones técnicas, diseños arquitectónicos e incluso en muchas ocasiones terrenos. Pero sin embargo, el mismo Servio es el que elabora las bases técnicas generales y las especificaciones que Copeva al final no respetó y alteró, y que también él mismo dejó pasar. Básicamente podemos decir que la política de hacer más con menos no le funcionó y que el hecho de convertir una obra gruesa en obra habitable les pasó la cuenta con fallas tan, pero tan fuertes como fue la impermeabilidad y hablando en contexto estructural. También las urbanizaciones con áreas verdes y también los equipamientos fueron inexistentes en ese contexto. También se llegó a decir, por mismos pobladores de estas casas, que las casas las hacían mal directamente porque eran para gente pobre. O sea, esto fue brutal. Y también ahondando un poco más, podríamos darnos cuenta de la relevancia e importancia del periodismo de investigación en este caso, ya que si nos damos cuenta, si no hubiera estado
esta previa investigación, esta relación con el caballo para poder ya darse cuenta de la amistad que existía entre estas dos personas, perfectamente podría haber quedado en el recuerdo de ellos mismos y no se habría hecho algo tan controversial y tan notorio como es este caso. Bueno, y posterior de esto que se realizó esta pregunta, el ministro renunció de forma irrevocable. El ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez, pidió perdón por los errores de la política habitacional, que dirigen a la problemática de estas casas. Estas falencias gatillaron la salida del entonces ministro del ramo, Edmundo Hermosilla, por haber recibido un caballo corralero por parte del dueño de la empresa, Copeva, Francisco Perelloma, hermano del ex ministro del Interior del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, Edmundo Perelloma. El abogado que representó a las familias, Ciro Colombara, sostuvo: este es un caso grave de violación de derechos, donde se ha establecido la responsabilidad del Estado y que es este el que deberá responder e indemnizar. Tras el fallo, la senadora Lili Pérez San Martín calificó como un hecho histórico el que la Corte Suprema, con 5 votos a favor y 0 en contra, obliga a indemnizar a 600 familias de la comuna de Puente Alto. 15 años, 8 ministros y diferentes gobiernos tuvieron que pasar para que se hiciera efectiva la demanda de las familias del famoso Casas Copeva, donde le pagaron 4.800.000 pesos a cada casa, lo que tuvo un costo para el gobierno de 5 millones de dólares. Bueno, profesor, muchas gracias por su atención. Esta fue nuestra presentación. Espero que le haya gustado y haya sido de todo su agrado. Hasta luego. Chao, chao.